Buenas tardes, mi nombre es Analía José, soy bioquímica del Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata y hoy en esta presentación vamos a hablar de HTLV. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a hablar del virus linfotrópico T humano tipo 1 y 2. Este virus forma parte del tamizaje obligatorio en bancos de sangre de nuestro país. Pertenece a la familia de los retrovirus, al igual que el HIV. Posee dos cadenas de ácido ribonucleico y los subtipos clínicos son el HTLV1 y 2. Hay otros serotipos, pero no tienen implicancia clínica. Este es un virus que se detectó por primera vez en 1980 en Estados Unidos en una persona de raza negra. Sin embargo, bueno, la distribución actual es cosmopolita, más de 20 millones de personas están infectadas con este virus, principalmente en Japón, en varios países de África, en el Caribe y en América. En nuestro país se detectó por primera vez en 1989 en un drogadicto endovenoso. En el año 1997 fue recomendado por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología para ser incorporado en el tamizaje obligatorio. En ese mismo año, en la provincia de Buenos Aires, se emitió un decreto para su detección obligatoria. Pero recién en el año 2005 la detección fue obligatoria en todo el país y eso fue un decreto emitido por el Plan Nacional de Sangre. Les muestro un poco la estructura viral. Es importante recordar ciertas proteínas que van a ser útiles para los estudios complementarios. La glicoproteína de superficie GP46, la glicoproteína transmembrana GP21, la P24 y la P19. Vamos a pasar directamente a las vías de transmisión. Hay tres vías fundamentales: la vía de madre a hijo, la vía sexual y la vía parenteral. En el caso de la transmisión de madre a hijo es fundamental la lactancia. El mayor porcentaje de transmisión ocurre durante este momento. La transmisión transplacentaria, si bien puede ocurrir, su porcentaje es mucho más bajo. En el caso de la vía de transmisión sexual, es de destacar que la mayor probabilidad de contagio ocurre de hombre a mujer. Y bueno, después en el caso de la vía parenteral puede suceder a través de sangre, a través de los hemocomponentes o bueno, de trasplantes de órganos o tejidos. En esta diapositiva quiero hacer hincapié en el desarrollo de enfermedad según las vías de transmisión. En el caso de la vía sexual o vertical, el porcentaje que desarrollará patologías será muy bajo. Solo el 5% de las personas infectadas desarrollarán la enfermedad y a largo plazo, con un tiempo de incubación de 15 a 20 años. Esto es fundamental para el consejo al paciente que está infectado. En cambio, si la infección se adquirió por vía parenteral, hay un 60% de probabilidad que desarrollará patologías y con un tiempo de incubación mucho más corto, de 3 meses a 3 años. En cuanto a las patologías asociadas al HTLV1, podemos diferenciar la clínica de los adultos y la clínica de los niños. En el caso de los adultos hay dos entidades clínicas asociadas al HTLV1.
En primer lugar, la leucemia linfoma de células T y en segundo lugar, la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada al HTLV. Esas son dos entidades clínicas asociadas a este virus. También podemos encontrar uveitis, dermatitis infecciosa o infecciones oportunistas por estrongiloides, tuberculosis, lepra, etc. En el caso de los niños se presentan habitualmente con dermatitis infecciosa crónica, pero también pueden presentar paraparesia espástica tropical. Si nos detenemos un poco en las dos entidades clínicas principales y hablamos un poco de la leucemia o linfoma, células T, podemos decir que se trata de un síndrome mieloproliferativo severo de linfocitos T, en el cual el HTLV se integra al genoma como provirus. Otro concepto que hay que tener, importante, es que este virus no presenta viremia. Básicamente se encuentra integrado al genoma de los linfocitos T, en forma intracelular. Por eso no podemos buscar virus aislado en circulación. Es importante esto para cuando haya que hacer el diagnóstico confirmatorio. Bueno, como muchas leucemias o linfomas, la clínica incluye fiebre, adenopatías, lesiones específicas en piel y bueno, hepato y esplenomegalia. En el caso de la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada al HTLV, se trata de un síndrome neurológico desmielinizante con pérdida progresiva de las funciones piramidales. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Se manifiesta con debilidad en miembros inferiores y trastornos de la marcha, básicamente. También podemos encontrar alteraciones en la micción, calambres, sensación de calor en los miembros inferiores, dolor lumbar, parálisis espástica con aumento de los reflejos tendinosos. Digamos que es una enfermedad progresiva que, tiene que se presenta así, con esos signos y síntomas, donde hay, dificultad en los movimientos voluntarios. En el caso del HTLV2, no hay evidencias suficientes de que cause enfermedad. Sin embargo, se han descrito síndromes neurológicos similares, mielopatías, ataxias espásticas, etc. Y también un aumento de infecciones en esas personas infectadas. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que diferenciar factores de riesgo en áreas endémicas de áreas no endémicas. En nuestro país, lamentablemente, tenemos dos áreas endémicas importantes, con poblaciones indígenas asociadas. Por un lado, el HTLV1 es endémico en el noroeste del país, en las provincias de Salta y Jujuy, y afecta a las poblaciones collas y aymarás. Por otra parte, el HTLV2 es endémico del noreste, abarcando las provincias de Chaco y Formosa e involucrando a las poblaciones huichis, tobas, matacos y pilagas. Los factores de riesgo que hay que incluir son la edad adulta, el sexo femenino, si se trata de un hijo de madre HTLV positiva, si se trata de un compañero sexual de una persona infectada, si la persona recibió alguna transfusión o si se trata de un adicto endovenoso. En el caso de áreas no endémicas, hay que tener en cuenta si la persona recibió alguna transfusión, si se trata de algún adicto endovenoso o si nació en un área endémica o es descendiente de generaciones de área endémica o si ha tenido contacto sexual con una persona proveniente de área endémica. Me interesaba destacarles este cuadro comparativo entre los dos tipos de HTLV, el 1 y el 2, que tienen importancia clínica. En el caso del HTLV1, las células blanco son los linfocitos TCD4, en cambio en el HTLV2 los linfocitos TCD8.
El HTLV1 ya les conté que es endémico del noroeste y el 2 del noreste. Y hablamos de las poblaciones aborígenes. Con respecto a las patologías asociadas, el HTLV1 tiene patologías oncológicas, neurológicas e infecciosas oportunistas, como ya les mencioné, y en cambio el HTLV2 no hay evidencia suficiente de enfermedades asociadas, de que se asocie a enfermedad. Con respecto a la prevalencia de HTLV en nuestro país, hay que diferenciar si se trata de áreas endémicas o no endémicas. En el caso de áreas endémicas es muy variable ese porcentaje, depende del grupo estudiado, del año estudiado, y varía de 1 a 25%. En el caso de las áreas no endémicas, por supuesto, esa prevalencia es mucho menor. Los datos siempre surgen de los bancos de sangre en general, que es donde se hace el tamizaje obligatorio desde el 2005, como ya les mencioné. Y ese porcentaje varía de 0,01 a 0,07%. Bueno, les quería mostrar ahora el algoritmo diagnóstico en nuestro banco de sangre. Nosotros hacemos un tamizaje con reactivos de ELISA o quimioluminiscencia, dependiendo del reactivo que dispongamos según licitación. Cualquiera de estos dos métodos tienen buena especificidad, eso se ha mejorado muchísimo en los últimos años. Al principio, 15 años atrás, cuando ingresé al centro regional, con mi colega María Teresa Orofino, realmente teníamos muchos dolores de cabeza, utilizábamos ELISA y no eran muy específicos, por lo tanto teníamos muchos resultados falsos reactivos. Con el correr de los años eso se fue modificando y ahora contamos con reactivos apropiados y que tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. Bueno, nosotros procesamos de la siguiente forma, que todos los donantes, se utiliza el tubo con suero, se le hace la ELISA o la quimioluminiscencia. Si obtenemos un resultado no reactivo, por supuesto liberamos la unidad de inmediato. En el caso de que tengamos un resultado reactivo, y ahí les voy a explicar en la próxima diapo cómo informamos un resultado reactivo, se descarta la unidad, se solicita la segunda muestra y se carga al sistema CISA. Cuando recibimos la segunda muestra, repetimos la determinación. Si el resultado es no reactivo, bueno, probablemente haya sido una interferencia, un falso positivo de la primera muestra. Y bueno, el paciente se reingresa nuevamente al sistema automáticamente. En el caso de que la segunda muestra de reactiva, bueno, en ese caso, si disponemos de reactivos complementarios como LIA, ensayos complementarios, perdón, como LIA o Western blot, los efectuamos y también cargamos al CISA los resultados de esa segunda muestra, incluyendo el resultado de estos estudios complementarios. Ahí, luego de esos estudios complementarios, si el resultado es negativo, bueno, se informa al donante. Cuando nosotros hacemos el informe de segunda muestra, incluimos todo lo que se le hizo al donante desde la primera muestra, la segunda muestra y el resultado de este test complementario. Bueno, se informa al donante que su resultado fue negativo y muy probablemente se haya tratado de un falso positivo de las pruebas de tamizaje. En el caso de que el confirmatorio sea indeterminado o positivo, en realidad se debe hacer técnicas de biología molecular, PCR, donde se estudia la carga proviral. Nosotros no hacemos este tipo de PCR, se hace solo en centros de referencia, por ejemplo en la UBA. Ahí se encuentra la doctora Mirna Biglione, que es referente a nivel nacional de HTLV. Y bueno, y para armar esta charla también me basé en información provista por la doctora y también por la doctora Andrea Mangani. Bueno,
Continuando, en el caso de obtener un confirmatorio una prueba complementaria, perdón, Lia-Westerblot indeterminado, además de hacerle la PCR, habría que hacer el seguimiento por un año de ese donante. Una aclaración con respecto a cómo se informa un resultado reactivo en nuestro banco de sangre que vale para todas las determinaciones. Cuando nosotros obtenemos un tubo 1 reactivo, lo que hacemos es repetir en el tubo 2 y en la unidad de plasma correspondiente, todo bien centrifugado previamente y vuelto a procesar por la misma metodología. En el caso de que el tubo y la bolsa den reactivo, se informa reactivo. En el caso de que ambos den negativos, bueno, se informa no reactivo. En el caso de que el tubo dé positivo y la bolsa negativo, estaríamos frente a una discrepancia serológica y ahí tenemos que analizar, por un lado, la relación de positividad de ambos resultados, de tubo y bolsa. Sabemos que las bolsas tienen 30 mililitros de anticoagulante líquido, que siempre la bolsa está más diluida, por lo tanto podemos obtener un resultado un poquito más bajo que el tubo. Esa es una opción y es una opción frecuente. En ese caso se informa reactivo igualmente, siempre y cuando el tubo tenga una baja relación de positividad. Siempre por encima de 1, pero baja. En el caso de que haya mucha diferencia entre el valor del tubo y el valor de la bolsa, ahí tendríamos que sospechar un error de identificación en el momento de la extracción, donde quizás haya habido una confusión con el donante anterior o posterior. En ese caso, se abren las unidades de plasma correspondientes superior e inferior y si no se resuelve encontrando la bolsa positiva, se abren todas las bolsas correspondientes a la fecha de extracción. Quería incorporar algunas consideraciones importantes que se hablaron el año pasado en la jornada de medicina transfusional, cuando se armó como un debate acerca de HTLV, en una charla de María Laura Punzi, y bueno, no recuerdo el otro colega. Y bueno, y ahí hablamos un poco de la importancia de la relación de positividad, que en el caso de que la relación de positividad fuera menor a 6, bueno, los tamizajes eso se asociaba a resultados falsos positivos en general. En cambio, cuando la relación de positividad superaba los 10, eso tenía un alto valor predictivo positivo. Son todas herramientas de interpretación de los resultados de laboratorio que sirven a la hora de interpretar los resultados y asesorar al donante. En ese momento también se había sugerido repetir la segunda muestra en 8 meses, porque si uno repite la segunda muestra enseguida, quizás vuelva a obtener los mismos resultados. Si se trata de algún falso positivo, bueno, quizás a los 8 meses eso pueda desaparecer y podamos tener un resultado bueno, al cual le podemos dar significado y tenga verdadero valor. Y por otro lado, el seguimiento de un Western blot indeterminado es importante en las áreas endémicas. Bueno, vamos a hablar un poquito de las técnicas disponibles. En el laboratorio para tamizaje utilizamos ELISA o quimioluminiscencia. Yo les dejo en las diapos los fundamentos, los reactivos, pero lo que importa es cómo los interpretamos. Acá en nuestro banco de sangre nosotros tomamos siempre una zona gris de un 10% para informar como reactivos, o sea que todos los resultados con una relación de positividad mayor o igual a 0,9 ya lo interpretamos como reactivo y solicitamos una segunda muestra. Es fundamental la calidad de la muestra no solamente para esta prueba de tamizaje, sino para toda la serología. La muestra no tiene que estar hemolizada, ni lipémica, ni tener fibrina. O sea, de la calidad de la muestra depende el resultado. Siempre es así para todo. Bueno, también enfermedades autoinmunes pueden arrojar resultados falsamente reactivos. Y
En el caso de un periodo de ventana, ahí estaríamos frente a un resultado falsamente no reactivo. Les puse esta foto de una placa de ELISA de HTLB. Los 3 primeros pocillos son controles negativos comerciales. El cuarto y el quinto son controles positivos comerciales. Acá empieza el tamizaje de toda esa idea. Estos 2 pocillos corresponden a un tubo y una bolsa de un donante que le dio HTLB reactivo. Y el último es el control interno que siempre ponemos, provisto por el Hospital Garrahan, que obviamente siempre está presente para validar las corridas y después poder graficar el control de calidad interno, las gráficas de Levy-Jennings, etc. En el caso de la quimioluminiscencia, también les dejo el fundamento y los reactivos. También en nuestro banco de sangre acostumbramos a interpretar por encima de 0,9 como reactivo. Y bueno, la calidad de la muestra nuevamente es fundamental para obtener buenos resultados. Este es nuestro equipamiento, uno de los equipos que utilizamos. De acuerdo al reactivo que se compra en la licitación, disponemos de ELISA o de quimioluminiscencia. Durante estos años, durante la mayoría de estos años en que hemos estado acá en el laboratorio de inmunoserología, en estos 15 años, hemos tenido la suerte de contar con test complementarios, tanto LIVA o Western blot, de acuerdo a la licitación de cada año. Y hemos podido utilizar estas pruebas como complementarias cuando teníamos pruebas de tamizaje, cuando obteníamos segundas muestras reactivas y poder brindar un poco más de información al médico en cuanto al informe de esta serología reactiva. En el caso de la técnica de LIA, nosotros evaluamos anticuerpos específicos que se revelan con la presencia de una línea ubicada en una posición correspondiente a su antígeno específico. Estos tests son muy sensibles y específicos. La única desventaja es que son métodos manuales muy laboriosos, llevan varias horas, pero nos da una información muy importante complementando los estudios de tamizaje. Acá les muestro unas tiras de LIA. Es importante siempre en cada corrida poner un control negativo comercial y positivo comercial para poder validar la corrida. Y en realidad se interpreta, este test se interpreta de acuerdo a la posición de las líneas que van apareciendo. Comparando siempre con el control positivo y siguiendo los criterios de interpretación del fabricante para decir si la muestra es negativa, positiva o indeterminada. Si cumple con los requisitos del fabricante de tener varias líneas, entonces se informa positivo. Si no cumple con todas las líneas, estamos frente a un resultado indeterminado. Y si no tiene ninguna línea, es negativo. En el caso del Western blot, la diferencia es que la presencia de anticuerpos se observa como una banda en vez de una línea ubicada en la posición correspondiente a su antígeno específico. También son pruebas de alta sensibilidad y especificidad y también tienen la desventaja de ser un método laborioso. Acá les traje justo esta corrida interesante en la cual incluimos el control positivo comercial del HTLV1 en la tira 11 y en la tira 12 el control positivo comercial de la tira 2, del HTLV2, perdón.
acá en la 5 tenemos un HTLV1. En el caso de querer confirmar estos resultados, el gold standard, por supuesto, es la PCR. Hay que recordar que no existe viremia y que la PCR, que se utiliza la técnica de PCR anidada, consiste en detectar la carga proviral en linfocitos de sangre periférica, para lo cual se utiliza sangre con ELTA. El transporte se debe realizar a temperatura ambiente. Por supuesto que es el gold standard, tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero bueno, la desventaja es que solo está disponible en centros de referencia. Por ejemplo, bueno, se hace en el INVIRS, en la UBA, en Cava. Es importante resaltar que a mayor especificidad de las técnicas de tamizaje, mayor eficiencia vamos a tener con las técnicas complementarias y menos cantidad de resultados indeterminados vamos a obtener con estas técnicas. Bueno, les queríamos contar un poco la experiencia de estos últimos años en el CRH de Mar del Plata. Bueno, trabajando desde el laboratorio de inmunoserología, podemos analizar dos periodos. En el 2014 hubo un cambio de sistema de gestión, del cual ya no podemos obtener datos, pero sí de los últimos 10 años. De todos modos, les quería mostrar que en todo el tiempo donde tuvimos reactivos comerciales disponibles, que fue la mayoría de estos 15 años, pudimos confirmar, entre comillas, 16 HTLV1 y 2 HTLV2. Tomando en cuenta el número de donantes de este último periodo, que fueron más de 300.000, les muestro una seroprevalencia estimada de 0,002% para HTLV1 y 0,0006% para HTLV2. Son prevalencias muy, muy bajas. Bueno, ahora viene, creo, la parte más importante para ustedes, que es la parte de la anamnesis. Es importante preguntar a la persona dónde nació, si forma parte de alguna comunidad aborigen, si tuvo lactancia prolongada, si tienen antecedentes familiares de leucemias o antecedentes familiares de enfermedades neurológicas. Y bueno, con respecto al asesoramiento al donante, con un diagnóstico confirmado, es fundamental transmitir tranquilidad. No es explicarle al paciente que no es lo mismo HIV que HTLV, que son dos virus diferentes. Que no es lo mismo tener el HTLV1 que el HTLV2. Recuerden que el HTLV2 no se asocia a enfermedad, no está demostrado que se asocie a enfermedad. Un bajo porcentaje desarrolla la enfermedad en el caso de que la vía de contagio haya sido vertical, bueno, sexual, que las manifestaciones clínicas en general se observan a largo plazo, excepto que, bueno, se trate de un contagio parenteral. Entonces todo esto puede transmitir tranquilidad al paciente. Es fundamental informar los modos de transmisión, advertirle que no puede volver a donar sangre, ni semen, ni órganos, ni tejidos. Fundamental el uso de preservativos. En el caso de mujeres en edad fértil, prevenir la transmisión vertical, no amamantar. Obviamente aclarar que no se deben compartir agujas y controlar en el tiempo sin alarmar. Por último, es fundamental estudiar a los familiares a través de la clínica y la serología y buscar también antecedentes de enfermedades
neurológicas y antecedentes de enfermedades oncohematológicas. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo mi mail personal y también si quieren hacer consultas lo pueden hacer a través del Classroom. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta, a través del mail o el Classroom, como les dije recién. Muchas gracias.